¿sí? Y nosotros estamos en la diáspora. En Israel sí está fecha establecida, pero los sabios establecieron para la diáspora siempre 2 días por cuestiones de horario, de lugares, cambios de horario. A lo mejor a nosotros no nos pega tanto, pero hay otros países donde hay una diferencia de casi hasta 24 horas. Entonces, hacer la festividad para que todos como un solo pueblo lo vamos a hacer, pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Shavuot justamente caía prácticamente entre el jueves, obviamente, y el viernes. O sea, que era el jueves y el Shabbat. Por eso es que todavía estamos en la festividad de Shavuot, junto con el Shabbat. O sea, que hoy estamos celebrando Shavuot todavía. ¿Ok? Por eso yo le decía a Harzamea, porque ahora estamos en Shavuot, aparte del Shabbat semanal, y culmina justamente ahora cuando hablamos el Haftalah. ¿Okay? Bueno, el rabino dio una clase magistral con respecto a lo que es la ofrenda de Shavuot, ¿no? La ofrenda se llama la ofrenda de la primicia, de hecho, o la ofrenda de la cosecha, ¿sí? Es muy mesiánica, desde el inicio hasta el final. Desde el inicio, porque sabemos que ha sido establecido por los sabios una fecha específica para Shavuot, por cuestiones de discusión. Vamos a profundizar un poco el tema, ¿no? Tal vez no lo profundizamos mucho antes de la cuenta del hombre para que no haya una confusión entre la gente con respecto a cuándo comienza el conteo del hombre y por qué hay otros que comienzan. Yo no sé si ustedes han visto que unos comienzan en una fecha y otros hacen el conteo en otra fecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ir aclarando un poco con respecto a eso. Ya yo lo he dicho en varias oportunidades, la fiesta de Shavuot, el conteo del hombre o la fiesta de las semanas, porque es diga semanas. Eso es lo que significa Shavuot, ¿sí? Semanas, ¿sí? ¿Cuántas que se tienen que contar? 7 semanas, exactamente. Claro, eso es lo que estaba hablando ahorita. Estamos todavía en Shavuot, culminamos justamente con el Haftalah. Ahora, esta festividad entre los sabios de Israel hasta el día de hoy se conoce como el día oculto. Es un día oculto porque no está establecida una fecha, sino que los sabios lo tuvieron que hacer desde el segundo tiempo, o sea, de los tiempos de prácticamente de Yeshua, porque hay una discusión de cuándo es que se celebra esta festividad. ¿Por qué? La palabra nos dice que después del Shabbat empezaréis la cuenta del Homer. ¿Okay? Cuando decimos Homer, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos Homer? Bíblicamente. La villa. La villa, lo que crece. Homer. La villa, lo que crece, ¿qué más? ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos Homer? Siembra, ¿qué más? A ver, vamos. Primicia. Sáquenle, púntesela aquí. Si buscamos en Levítico los sacrificios, ¿verdad? ¿Cuánta harina tenían que traer? ¿Qué medida usaban? ¿Qué medida se usa? El Homer. Homer. ¿Sí? Siempre se dicen 2 Homer, 1 Homer. ¿Sí? Entonces podemos decir que Homer es una medida. ¿Correcto? Entonces, la cuenta del Homer es justamente medida, es una cuenta de medida de la misma siembra. ¿Sí? ¿Cuándo comienza el conteo del Homer? Porque el conteo del Homer, vamos a decirlo, que es algo de los campesinos, o sea, de los que siembran. ¿Sí? La palabra me dice a mí que la primera gavilla, o sea, lo primero que nace del trigo, eso que no sé si ustedes nunca han visto siembra de trigo, que es lo blanquito que empieza a salir,
De ahí tú tienes que agarrar eso y es lo que tú vas a presentar como la primicia de la cosecha. ¿Okay? O sea, como lo primero. El primogénito de la cosecha, por decirlo así. ¿También? ¿Sí? Que me miran así como... Ajá, cuando te acuerdas. Entonces, esa primicia, ¿okay? Es la que nos habla sobre el día que empiezas a contar. Cuando tú recojas esa primicia, ¿okay? Porque ¿qué pasa? Esa primicia del trigo, ¿con qué concuerda? A lo que estudia natural. ¿Con qué concuerda esa recolección de esa primicia? ¿Qué comienza esa semana? Bicurí. Es como que comieron mucho, se les borró la memoria. ¿Qué hay esa semana cuando se empieza a recolectar esa primicia? ¿Qué comienza esa semana? Panes sin levadura. Panes sin levadura. Entonces la semana de los panes sin levadura. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, a mí la palabra me dice, según lo que dice el Eterno, es después del Shabbat comenzarás y traerás la primicia ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante el sacerdote o el Cohen Gadol, el sumo sacerdote o los sacerdotes donde estén, el que representa el templo, para que entonces él haga el mecido de la gavilla como la primicia. ¿Cómo se llama esa fiesta en la fiesta del Eterno? Bicurín, exactamente. Aquí están afilados, ¿eh? Parece una guinea. Ajá. Entonces, Bicurín es muy importante porque quiere decir que es lo primero que nace, o sea, es lo primero que viene de la siembra. Y de ahí empieza entonces el conteo. ¿Para qué? Para lo del hombre. No, es el conteo del hombre. Pero ¿para qué el conteo de qué? La premisa. Para la celebración de Shavuot. La celebración de Shavuot. Pero si lo hablamos a nivel de tierra, para la cosecha. Exactamente. ¿Para qué? Para que cuando ya tú recojas la cosecha, entonces de esa cosecha, después que pasa ese lapso de 40 y cuánto? 49 días, o sea, casi 50, casi 50, no cachiche, casi 50. Entonces de esa cosecha, que es el resultado, que vas a traer ¿qué? Vas a traer la primicia. ¿Qué es la primicia? La cosecha, lo primero. Sí, pero ¿qué es la primicia? ¿Qué sería el resultado de la primicia? ¿Qué es lo que se hace en Shavuot? ¿Qué se lleva? La ofrenda. El pan. Entonces, ¿qué es? La primicia es la cosecha y de la cosecha hacemos pan. ¿O para qué estamos cosechando? ¿El trigo es para qué? ¿Para hacer? Pan, porque de eso que vive prácticamente, o vivía más que todo nuestro pueblo de Israel, del pan. Entonces, el resultado de la cosecha es el pan. Entonces, de lo primero que ibas a cosechar, ibas a hacer el pan y lo ibas a llevar ¿a dónde? En la fiesta de Shavuot. ¿Okay? En la fiesta de Shavuot sería el día 50, que es como un Yobel de días, por decirlo así, ¿no? Parece que está el Yobel de años y aquí se puede decir un Yobel de días, que es de redención. ¿Sí? El Yobel es liberación, es redención, libertad. Eso es lo que significa el Yobel. Entonces, cuando leemos la Torá, decimos que cada 50 años la tierra pertenecía nuevamente a sus dueños anteriores. Los que eran esclavos eran prácticamente libres nuevamente, porque eso pasaba de canto de cada 7 años, ¿no? Cada 7 años ya eran libres, hasta que llegaba el día 50, que eran libres totalmente, todo era libre. ¿Sí? Se dice que en la historia de Ruth, por eso que se lee la historia de Ruth en Shavuot, era justamente el Shavuot, porque era la cosecha, ¿verdad?
las cosechas que se están tomando, y también se dice que era un año de llover. Por eso es que es tan importante la historia de Ruth, porque no solamente implica de que va a haber la cosecha, sino que Ruth pasa a ser libre completamente y redimida como algo profético, ¿sí? Entonces pasa a ser parte del pueblo de Israel, y de la descendencia de Ruth viene justamente David Hamelech y Mashiach Yeshua, ¿sí? Entonces eso lo vemos como algo muy profético. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque Shavuot es una fiesta muy profética que nos habla del Mashiach, ¿sí? En todas sus líneas. Ahora, ¿por qué es el día oculto? ¿Qué pasó? En el segundo templo habían discusiones donde la confusión era que el conteo se tenía que hacer después del Shabbat, pero había una confusión que cuál Shabbat era, si el Shabbatón de la semana, de la fiesta, o del Shabbat semanal, ¿sí? Porque la palabra a mí me dice que hay un Shabbatón, o Mikra Kodesh, como se lee en la Torá, lo que le gusta leer en hebreo. Dice el Mikra Kodesh que representa como un Shabbat, ¿sí? Solamente hay un Shabbat tan igual como el Shabbat semanal. ¿Cuál es ese Shabbat? Que le dice Shabbat, Shabbatón, dice la Torá. ¿Cuál sería? Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. El otro se le dice Mikra Kodesh o Shabbat de la festividad, porque en esos Shabbat sí está permitido hacer ciertas cosas, como cocinar y hacer otras cosas. No cosas de trabajo, pero sí puedes cocinar. Cosa que en el Shabbat semanal no puedes hacer. Ni en Yom Kippur. ¿Okay? Por eso es que Yom Kippur es el único que dice Shabbat, Shabbatón. O sea, que ese Shabbatón es un Shabbat, como el Shabbat semanal. ¿Sí? ¿Van conmigo? No se me pierdan, porque aquí que viene más o menos la explicación. Entonces, la discusión desde el segundo templo es desde cuando realizamos entonces el conteo. Si lo hacemos desde el Shabbatón o del Shabbat de la fiesta, o si es desde el Shabbat de la semana. ¿Sí están conmigo? Sí. ¿De la fiesta de Pesach? Sí, de la fiesta de Pesach, obviamente. Acuérdense que cuando comienzan los panes y la obra, ¿el día qué? 15. 15. El día 15, correcto. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es un Shabbat, el Shabbat de la fiesta. Dice, ningún trabajo haréis. ¿Por qué? Porque es el primer día de qué. No, Pesach no. Panes y levaduras. No se me confundan con algo. Yo eso lo expliqué en la clase de los varones. Pesach es el cordero, ¿sí? Y eso es entre las tardes del día 14 y del día 15, ¿correcto? Y el 15 al atardecer comienza panes y levadura, pero el día 15, que es el primer día, es Shabbat. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, el conteo tiene que ser después del Shabbat, o sea, después del día 15. 15. ¿Están conmigo? No se me distraen, ¿por qué le estoy diciendo? Sume ahí, si le gusta la matemática empieza a sumar. 0 mata 0. Ajá. Entonces, el primer día después del Shabbat de la fiesta es el día 16. ¿Correcto? ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Ajá. Pero eso usualmente es en la semana, a menos que haga una excepción y caiga en Shabbat, que es muy pocas veces. Y está el Shabbat semanal, el Shabbat de todas las semanas. ¿Ok? ¿Qué sería entonces? Que podría decirse que el conteo sería después de justamente ese Shabbat
de la semana. ¿Qué pasa? La gran discusión de los estudiosos de la Torá, de los sabios de la Torá, era también por distintas líneas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y cada quien tenía como una discusión con respecto a eso. Vemos que la gran luminaria que aclaró tantas cosas y tantas dudas en su momento fue Mashiach Yeshua. Cuando Mashiach Yeshua aparece en la historia, por decirlo así, en la historia del segundo templo, estamos hablando, o dicen los sabios, o los estudiosos, que fue el momento de gran luz que había en Israel. Había mucha sabiduría, pero mucha sabiduría. Había mucha sabiduría y muchas posiciones de distintas líneas, por decirlo así, de la Torá. Cuando aparece Yeshua, tanto los de una línea como la de los fariseos, como la de otra línea que eran los saduceos, como los escribas, cada quien tenía pensamientos apegados a la Torá, pero con una visión diferente. Y justamente tanto escribas como saduceos como fariseos acudían a este hombre de tanta sabiduría para discutir tecnicismo de lo que está escrito en la Torá, para que él las aclarara. O sea que en cierto modo quien vino a establecer orden en las interpretaciones de lo que está escrito en la Torá fue el mismo Mashiach Yeshua, ¿sí? Y estamos hablando de los fariseos, que es una línea bastante importante, que tomaron prácticamente el estudio de la Torá, y están los saduceos, que los saduceos eran un movimiento más político, ¿sí? Pero que son los que trabajaban dentro del templo. Ahí estamos los coanín y los levitas, por supuesto. Y están los escribas, que son muy importantes. ¿Quiénes eran los escribas? Para ver lo que les gusta estudiar. ¿Quiénes eran los escribas? Los que hacían el rollo de la Torá. Exactamente, los que hacían los rollos, los que establecían las leyes. Y obviamente, si tú estás escribiendo, usualmente ellos se sabían la Torá de principio a fin, por decirlo así, para escribirla, por supuesto. Y obviamente ellos tenían una autoridad, porque como ellos escriben toda la Torá, obviamente ellos tienen conocimiento de todo lo que está escrito. Entonces eran hombres muy importantes, pero era mucha letra. Y el que tiene mucha letra dice que mata, ¿no? Sí. La mucha letra mata. Que Yeshua muchas veces lo discutió con ellos. ¿Okay? Los fariseos eran los que colocaban las halajot. Ellos los que ponían usualmente muchas trabas y pesos para poder cumplir los mandamientos. Incluso se dice que muchos de ellos tenían los sisí, que casi que de 2 metros, para que se arrastraban. Las filacterias se arrastraban, decía, como los que están en las plazas, y las filacterias, como decir, como que el que tiene el sisí más largo es más, cuida más de la Torá, ¿no? O es que sí, exacto, es más cuidadoso, más observante de la Torá. Ahora, ¿por qué yo digo todo esto? Porque entonces había una gran discusión, porque unos decían, no, es que el conteo del hombre se tiene que hacer es después del Shabbat de la fiesta. Y otros decían, no, que tiene que ser después del Shabbat de la semana. ¿Sí? Entonces, fue tanta la discusión, y aquí fue tan grande que no había una solución posible. ¿Qué es lo que nos dice? Que el Eterno le dio la autoridad a los sabios de Israel para que ellos establecieran las fechas y para que ellos establecieran el orden de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y aunque muchas veces nosotros no podamos estar de acuerdo o no estemos de acuerdo, nosotros debemos regirnos por esa autoridad. ¿Sí? Porque si nosotros decimos, bueno, ¿cuándo vamos a celebrar este año Yom Kippur? ¿Qué es lo que hacemos todos? Buscamos desde Israel cuáles fueron las fechas establecidas para el Yom Kippur del año 2026 o del 5786 ya para el 87. ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que establecieron nuestros sabios, y depende, porque hay fechas que pueden cambiar 1, 2, 3 días, y ellos lo establecen por un motivo o por una razón. Y todo el pueblo se debe sujetar a eso. ¿Están conmigo? Ajá. Bueno, ahora viene la gran discusión. ¿Sí? Y yo personalmente tengo mi posición, pero hay algo
posición, que es la obediencia. Y nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades y debemos obedecer lo que los sabios han establecido. ¿Correcto? Pero también hay algo que guarda mi corazón que no lo puedo evitar, que es Mashiach Jesús. ¿Sí? Entonces, Yeshua como el Mashiach nos dice que Él es el fin de la Torah, pero no el fin como un cumplimiento de que se termina, no, es el propósito de la Torah. ¿Para qué? Para que en el judaísmo tradicional, y cuando yo digo judaísmo tradicional, me refiero a lo que el mismo Eterno estableció para su pueblo. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos y doctrinas y todo lo demás que hablan del judaísmo como algo solamente humano y están muy equivocados. Porque el judaísmo se basa en la Torah. Ahora, de que se le ha dado autoridad a los hombres para establecer los otros mandamientos, para poder cumplir los mismos mandamientos que dio el Eterno, ya eso es otro tema. Pero entra dentro del mismo judaísmo. No sé si me voy a entender con respecto a esto, ¿no? Pero en cierto modo, esa cultura del judaísmo, quien la entregó fue el Eterno. Porque se basa en la Torah. Y la Torah fue entregada ¿por quién? Por Hashem. ¿Sí? Para el pueblo de Israel. Porque tenía que haber primero un pueblo que obedeciera esos mandamientos, pero ¿con qué propósito? Para que toda la humanidad en un futuro pudiese también cumplir los mandamientos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque ese es el propósito realmente. Siempre viendo a Israel como el primogénito. Ojo, eso es algo importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, nosotros no somos jueces ni podemos permitirnos jugar el rol de jueces, de jugar, no, es que los judíos hacen eso mal y tienen mal corazón y se han portado mal y que no sé qué, no, eso se encarga de Hashem. Pero Hashem la escogió a ellos como los primogénitos. Eso es como los que tienen hijos, o bueno, los que son hijos y tienen hermanos, ¿verdad? Si usted es el hermano menor, pues usted se va a quedar como el hermano menor y siempre va a entender que hay un privilegiado que es el hermano mayor. Ahora, ¿qué tienen de beneficios o qué tienen de beneficio los menores? Que son los más consentidos muchas veces. ¿Sí? Pero los privilegios son del hermano mayor, de hecho. ¿Cuál privilegio podría ser el hermano? No sé, significativo. Bueno, si es una familia de escasos recursos, pues el hermano mayor siempre tiene la ropa nueva. Y los hermanos menores van heredando esa ropa del hermano mayor. Usualmente pasa eso, ¿no? Claro, y en otros tiempos también los padres de otros consienten muchas veces a los menores con otras cosas, ¿no? Pero usualmente siempre el primogénito tiene privilegio. Y eso es algo que ya establecí y que lo establecen los mismos padres. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que pase lo que pase, hagan lo que hagan, nuestro pueblo Israel es el primogénito. ¿Sí? Y nosotros debemos respetar eso. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, nuestros sabios, en medio de esta discusión tan alta y tan desaforada, porque mire, si uno va a los escritos de esos tiempos, eran discusiones muy acaloradas. ¿Por qué? Porque todas las fiestas, escúchame bien, todas las fiestas del Eterno, Hashem estableció una fecha específica. Pero Shavuot no. Shavuot no tiene una fecha específica. Shavuot es la primicia y después del Shabbat de la fiesta de Pesach. No de la fiesta de los panes sin levadura, sino de la festividad de Pesach. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces
Una gran cantidad de sabios decían, no, el conteo del hombre tiene que ser después de la fiesta, el Shabbat de la fiesta. O sea, a partir del día 16, correctamente. Mientras que los otros sabios decían, no, el conteo del hombre tiene que ser a partir después del Shabbat semanal, que no tiene fecha. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Si Hashem no puso fecha, los sabios, conscientes de eso, tuvieron que colocar una fecha para esta festividad por la gran discusión y desorden que había en el pueblo. Porque ellos decían, no es posible que entonces uno lo celebre en una fecha y otro lo celebre en otra fecha, y haya un desorden absoluto de que no se ponen de acuerdo en qué fecha. Para que no pase eso, entonces vamos a establecer que a partir del 16, o sea, después del Shabbat de la fiesta, empieza el conteo del hombre. Y se acabó. Ya no hay tanto rollo, ya la gente va a hacerlo todo por el mismo lado. No van a venir uno, van a celebrar por un lado y después van a venir otro y van a celebrar por otro lado. Ya fue una cuestión de orden. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Pero lo del orden está bien, pero no es lo que estableció el Eterno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué deberíamos regirnos nosotros? Bueno, nosotros tenemos esa disyuntiva porque nosotros no debemos obedecer lo que dicen nuestros sabios, pero nosotros tenemos a Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y tal vez por eso no lo hicieron después del Shabbat de la semana. Porque Yeshua nace en una fiesta, es circuncidado en una fiesta, su legado o su ministerio comienza en una fiesta, su muerte es en una fiesta y su resurrección tiene que ser en una fiesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es resurrección? Dice que resurrección es el primero que es levantado ¿de dónde? De la muerte. ¿Sí? Y el primero que sale de la tierra, ¿qué significaría lo primero que sale de la tierra? Primicia. Entonces, lo primero que sale de la tierra, si es una primicia, tiene que ser entregada al Cohen. ¿Y qué es lo que se celebra como lo que sale como primicia? Bikurim. Lo acabas de decir. La fiesta. Tú mismo lo dijiste. Fuiste la única que lo dijiste. Bikurim. Bikurim es la fiesta de lo primero que sale de la tierra. ¿Sí están conmigo? Entonces, Yeshua es el primogénito, la primicia de lo que nace después de la muerte, o sea, de la resurrección, y tenía que ser en una fiesta. Y esa fiesta es Bikurim. ¿Están conmigo? Ajá. Pero veo así como, están ahí como uniendo, atando cabos. Ajá. Entonces, en los tiempos de el segundo templo, en los tiempos de Mashiach Yeshua, justamente es miércoles, en el horario o en la fecha o calendario greco-romano, por decirlo así. ¿Sí? Como más o menos lo que hablan de la Semana Santa. ¿Sí? O sea, que eso no está tan lejos de lo que no cuadra es que ellos dicen que él muere el viernes para resucitar el domingo y no han pasado tres días ni 3 noches, ¿no? Solo que muchos se preguntan, se lo están preguntando el día de hoy y han pasado un poco de años en el cristianismo y se lo preguntan hoy. ¿Sí? Oye, pero esto no cuadra. ¿De dónde heredamos nosotros esto? ¿Esto estamos heredando? Ah, no, pero vamos a estudiar. Entonces, si hay un estudio donde se les está revelando a ellos
pues para nosotros también tiene que haber un estudio para que sea revelado en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, ya estamos claros que Yeshua es el primogénito de la resurrección, que es lo que sale de la tierra, lo que viene después de la muerte como primicia. Acuérdense que la palabra dice que Él es el primogénito de la resurrección. ¿Sí? El primero que resucita, el primero que Hashem levanta de la muerte, el que venció la muerte. ¿Sí? Pero venció la muerte no por sí mismo, sino porque Hashem lo levantó. No sé si me doy a entender con respecto a esto, ¿no? Como lo que está diciendo el David. No es una cuestión que no es un mensaje trinitario. Es un mensaje que cada quien tiene su lugar. ¿Correcto? Porque si nosotros nos vamos al mensaje trinitario, entonces chocaría ese momento en que Yeshua iba al monte a orar a quién. Si Él es el Padre, oraba para sí mismo. Él no oraba para sí mismo. Él decía que Él hablaba con su Padre. Y si hablaba con su Padre era porque Él estaba en un sitio y su Padre está en otro sitio. Sí, correcto. ¿Están conmigo? Ok. Ahora, de que Yeshua diga que el Padre y yo uno somos, es porque Él está en el Padre y el Padre en Él. Pero nosotros también, no por nuestros méritos, sino por Mashiach Yeshua. ¿Sí? Ok. Y nosotros jamás podríamos entrar si no fue después de la muerte de Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque es después de la resurrección que Él es levantado de la muerte para que todos nosotros, levantados de la muerte, podamos entrar en la presencia de Hashem. Quiero hacerle entender con esto. No, pero es que cuando yo adoro, yo siento que estoy en la presencia de Hashem. Sí, en este tiempo. Pero no en el tiempo de Hashem. No sé si me quiero referirme con respecto a esto. ¿Sí? Porque Mashiach Yeshua está como el Cohen Gadol a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo que mucha gente a veces no comprende. Hasta yo mismo muchas veces me puedo confundir. Ya va, pero ¿cómo es eso? Si yo cuando adoro yo siento que estoy en la presencia de Hashem en este tiempo de aquí. En este tiempo aquí, en este tiempo presente. Pero realmente cuando adoramos, estamos en el tiempo de Hashem a través del Mashiach Yeshua en su presencia. Porque ahorita nosotros no podemos entrar a la presencia del Eterno. No sé si me van a entender con respecto a eso. Por nuestros méritos no podríamos, porque somos pecadores. Ahora, nosotros somos templo del Eterno. Y justamente eso pasa dentro de nosotros en este tiempo físico. Pero va a llegar un momento en que toda la adoración acumulado que esté allí va a estar ya no en este tiempo físico, en este plano terrenal, sino en el tiempo de Hashem. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua, porque Yeshua asciende, cuando decimos Yeshua asciende a los cielos, ¿verdad? Él dice que va a enviar a quién. Esperen que les daré al. Y todo eso tiene un trasfondo, o sea, todo eso tiene una secuencia, todo eso tiene una celebración y tiene que ser establecido en una fiesta. Entonces, ¿cuándo comienza el conteo del Homer? El conteo del Homer tiene que comenzar cuando Mashiach Yeshua resucita. O sea, los panes sin levadura. ¿Ah? El inicio de los panes sin levadura. Al día siguiente de Pesach. Porque si fuese así, Yeshua murió miércoles. Yo lo tomo por calendario. Claro, exacto, pero es lo que estamos hablando hace un rato. Pero en el tiempo de Yeshua fue un miércoles la muerte. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Entonces, si fue un miércoles y el Shabbat de la semana comienza ¿qué día? ¿Qué día comenzaría la festividad después del Shabbat de la semana?
¿Qué día caería? Eh, Si el miércoles en la tarde ya comienza el día 16, el 15, comienza el 15, que es el Shabbat de la semana, terminaría el jueves a las 6 de la tarde. Y el jueves a las 6 de la tarde, ¿qué día sería? Si ya pasamos 15, sería 16. y 16 sería lo que establecieron los sabios para celebrar el conteo del Homer o Bikurim, ¿sí? Porque cuando tú comienzas el conteo del Homer es Bikurim, o sea, las primeras primicias, pero entonces no coincide con la resurrección de Yeshua. Yeshua dice que pasaron 3 días y 3, o 3 noches y 3 días, ¿sí? Y justamente cuando empieza o cuando es levantado Yeshua, después del Shabbat de la semana. O sea que después del Shabbat de la semana sería Bikurim y empezaría el conteo del Homer. ¿Sí están conmigo? Pero nosotros lo comenzamos. Por lo que establecieron los sabios, ya lo estuve explicando, porque hay una gran discusión con respecto a eso. Ahora, ¿por qué lo dice? o sea que se habría que esperar hasta el después Pero, que termine pero, el es lo que, Shabbat. pero es lo que nosotros dijimos, es lo que estaba diciendo yo al principio. Una cosa es lo que yo veo y otra cosa es la obediencia A los sabios. de los sabios de lo que está estableciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Pero ahí es donde está la disyuntiva. Mejor obedecer a Dios que a los Ah, ok. Sí, porque es que Hashem no estableció una fiesta para Shavuot, Fecha. para la fiesta de Señor. Fecha. Todo depende, exacto, no estableció una fecha específica. Él estableció una cosecha, una recolección de primicia y de la cosecha. Y todo eso se puede mover, depende del espacio-tiempo. ¿Ok? Pero lo que sí dice es que el conteo lo vas a iniciar después del Shabbat. Pero no dice después del Shabbat. Y ahí es la gran confusión. Ahora, ¿a qué no vamos nosotros? A Mashiach Yeshua. ¿Sí? Porque Mashiach Yeshua tiene que resucitar en una fiesta. Y la fiesta en la cual él va a resucitar es Bikurim, que es la fiesta de la primicia. Y que justamente la primicia es lo primero que sale de la tierra. Y él es el primero que sale de la tierra representando que está venciendo la muerte como resurrección. ¿Sí? Ok. Entonces, muchos o dicen que muchos sabios no querían que el conteo comenzara después del Shabbat de la semana, porque fue cuando resucitó Yeshua. Y que no puede ser que la resurrección de este judío, o pseudo judío como lo llaman muchos, fuera el que dé el inicio del conteo del hombre. ¿Sí? Pero para nosotros sí debe ser algo que debe establecerse como para estudio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque muchos empiezan con la discusión. No, entonces si es Yeshua, entonces yo voy a hacer el conteo cuando Yeshua resucitó, porque el judaísmo tradicional está equivocado. Ahí empieza lo mismo que pasó en el segundo templo, entonces también comienza aquí con este. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos celebrar ninguna de las fiestas, solamente Shabbat, por decirlo así. Y porque Shabbat fue establecido desde el principio de la creación. Exactamente. ¿Por qué no podemos celebrar las fiestas? Pregunto. Pero no hay templo. Porque no hay templo. ¿Por qué más? Porque no estamos en Israel. ¿Mm? No estamos en Estamos en Israel. Porque no estamos en Israel. ¿Por qué más? Porque no hay sacrificio, No hay qué. Sacerdote. No hay orden sacerdotal. Entonces, si no hay orden sacerdotal, ¿a quién tú le vas a llevar los sacrificios? ¿A quién tú le vas a llevar las cosechas? ¿Y a quién tú vas a hacerle todo? Si no hay templo tampoco. O sea, ustedes pueden entender por qué el judaísmo se viste constantemente de negro y de blanco. Porque el judaísmo tradicional dice que están de luto porque no hay templo. O sea, no va a haber templo,
no pueden cumplir la Torá prácticamente. Pueden cumplir los mandamientos cotidianos, normales, pero los de acercarse al Eterno no pueden. Pueden hacer conmemoraciones, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros conmemoramos. Decimos que celebramos porque estamos en medio de hacerlo, pero no pudiésemos celebrarlo completamente, entre comillas. Si nos vamos al judaísmo tradicional, solamente lo vamos a conmemorar. Pero si nos vamos al judaísmo con Masías Yeshua como fuente principal, como piedra angular, entonces sí estamos celebrando la fiesta. Yo quiero que estén conscientes de eso. Y celebrando la fiesta, hago una pausa para que se tomen un cafecito. También está esa palabra del apóstol Pablo cuando dice celebrar pues la Pascua, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Podría ser algo así también. Él también fue la indicación de que nosotros como creyentes en el Mesías estamos obligados a festejar, a celebrar. Claro, lo que pasa es que ahí Raúl está diciendo algo que a lo mejor para nosotros lo vamos a ver de una forma diferente, pero para ellos en ese momento, en ese espacio-tiempo, ellos tenían el templo, ellos tenían el orden sacerdotal, ¿ok? Pero también habían muerto y resucitado Mashiach Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos estaban siendo revelados en cuál era el verdadero Pesaj. Y lo que está diciendo Rab Shaul, que nuestro Pesaj ya fue sacrificado porque fue Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y por eso que cuando él dice, tomen este pan es ¿qué? ¿Qué significa el pan? Este pan es mi cuerpo. ¿Y qué es lo que se dice en la celebración de Pesaj? Que el cordero tenía que ser tenía que ser consumido completamente. Entonces cuando comemos ese pan sin levadura, que Yeshua dice que representa el cuerpo, que representa su cuerpo, es que él es el cordero sacrificado, que cuando lo estamos comiendo estamos celebrando el Pesaj. No sé si me voy a entender con respecto a eso. Eso es muy importante. Por eso es que Rab Shaul hace tanto hincapié en, hermano, cuando coma este pan tiene que estar usted consagrado, porque no es cualquier pan, usted está comiendo del Pesaj. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese pan representa al cuerpo del Cordero Pascual, de la fiesta de Pesaj del Eterno que fue establecido. ¿Sí? Un día vamos a dar bien de Pesaj con respecto a eso, que es bien profundo. Sale Corintios, ¿no? Es parte de la después de la morir. Sí, exactamente. Ahora, ¿por qué yo hago hincapié con esto? Pues entonces muchos van a discutir, bueno, entonces yo lo voy a celebrar cuando Yeshua resucitó. Y cuando Yeshua resucitó, entonces que yo comienzo la cuenta del hombre. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir a lo que dice la Escritura. Después en el libro de Números, no recuerdo ahorita la cita exacta, después se la busco. Dice, cuando hagas el conteo del hombre, o el conteo de las semanas, porque el conteo de las semanas son 7 semanas, dice, después del último Shabbat será el día 50. Escucha bien, por favor, párenme aquí un momento. Después del último Shabbat será el día 50, entonces será en la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Si el libro del número a mí me está diciendo que después del último Shabbat será el día 50, entonces quiere decir que el conteo comienza después de un Shabbat. Y siempre dará el día 49 un Shabbat
y el día 50, un día primero después del Shabbat. Y esa es la discusión que tenían los sabios, porque ahí está estableciendo que sí, realmente no es el Shabbat de la fiesta, sino el Shabbat semanal. ¿Ok? Números 28, 26. Exacto. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque entonces quiere decir que sí, Yeshua resucitó en Bikurí. Porque todo lo que hace o todo lo que pasa en la vida de Yeshua es bajo la cobertura de una fiesta, con el significado de una fiesta. Ahora, esto no es para que discutamos y ahora cuando los no. Nosotros simplemente estamos conmemorando. Ojo, conmemorando. ¿Sí? Porque no hay orden sacerdotal. No subimos a Jerusalén porque para tú celebrar Shavuot en cualquier país, tú siendo judío, ¿qué tienes que hacer? ¿Subir a dónde? A Jerusalén. No hay de otra. Pero ¿por qué? ¿Qué había en Jerusalén que lo tenían que celebrar allá? El templo. ¿Y quién más estaba allá? Los sacerdotes. Y lo único que tenían permiso para hacer eso era el templo y los sacerdotes. Si no, no puede celebrar. ¿Por qué? Porque Hashem lo estableció desde antes. Porque muchos dicen, no, pero porque el pueblo de Israel fue tanto. Esa generación del desierto fueron tan malucos que no celebraron nada. No, pero vamos a leer Torah. La Torah me dice, cuando entres en la tierra, cuando establezca el sitio, el lugar donde me ofrecerán los sacrificios, todos como un solo pueblo. ¿Sí? El desierto simplemente fue una zona de entrenamiento. ¿Para quién? ¿Para qué pueblo? ¿Sí? Para el pueblo que vinieron con ellos. No, bueno, pero ¿para quién era el entrenamiento realmente? Dice mucho para el pueblo de Israel, pero ¿quiénes? Los que murieron en el desierto, o para la generación que iba a conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Porque eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, porque los que murieron en el desierto ya no iban a poder celebrar nada. ¿Sí están conmigo? Ahora, ¿lo celebraron o no lo celebraron? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque sus generaciones sí lo celebraron, y a lo celebraron sus generaciones como si ellos lo hubiesen celebrado. ¿Por qué? Porque ellos sí recibieron ¿qué? La Torá en el monte Sinaí. ¿Y qué es lo que nosotros celebramos cuando recibimos la Sinaí? Es como si yo hubiese estado ahí. ¿Sí? ¿No entender con respecto a eso? Ok. Estamos como profundos, porque lo veo así con unos ojos así que me están dando miedo, así como que... Claro, ya vamos para allá, porque lo importante es lanzar la interrogante y ahora vamos entonces, eso es así como la fruta, como una naranja, vamos a poner como una naranja. Oye, hay algunos que no pelan la concha de la fruta, pero vamos a poner naranja porque nadie se come la concha de la naranja. Para usted disfrutar lo que está dentro, usted tiene que sacar la cáscara de la naranja. Y ahorita estamos ¿qué? Sacando la cáscara de la naranja. Y ahorita vamos a probar entonces su rico sabor. ¿Por qué yo digo esto? El judaísmo tradicional, que fue lo que me quedé antes del café, con respecto a las festividades, que siempre están vestidos de negro porque hay un luto, porque no hay ni templo ni hay orden sacerdotal. Por lo tanto, no pueden celebrar la fiesta como tal. No pueden hacer sacrificios, absolutamente. Pero no es por capricho de ellos, por decirlo así. Porque ellos están en la tierra de Israel desde el año 48. Y ya han pasado 70 y pico de años. Y es como que ya, mira, ya. Pero es que no han podido levantar ¿qué? El templo. ¿Sí? Y hay una gran discusión. ¿Por qué? Porque ahí está en medio de lo que es el templo, está la roca y encima de la roca está la cúpula de la mezquita.
Y prácticamente eso está invadido allí. Pero no es porque sea por sí mismo el nuevo, es porque el Eterno lo estableció así, porque el Eterno es el que permite todas las cosas. ¿Correcto? Entonces, si fuera por el judaísmo tradicional, los recursos los hay, el oro lo hay, todo lo hay para levantar el tercer templo. Todo, absolutamente todo. Es más, dice que están entrenando a los levitas y a los kohanim, ¿sí? Que tienen todo prácticamente. Pero el hombre no puede forzar lo que Hashem va a establecer. Y si Hashem no lo ha permitido, es porque no es el momento de que se haga. ¿Correcto? Entonces, el gran sufrimiento de nuestro pueblo tradicional es que justamente ellos no pueden celebrar, ojo, celebrar la festividad en plenitud completamente. Ellos pueden estar en Jerusalén y es una gran bendición, por supuesto, pero tienen que conmemorar. Y en cierto modo, ¿por qué ustedes creen que ustedes no? Pero es que ellos siempre están así y moviéndose. Ay, y se burlan muchos de ellos. No, porque ellos están haciendo eso porque las oraciones pasaban a ser el reemplazo o pasaban a ser la conmemoración de los sacrificios diarios y de la festividad que se tenía que hacer. Eso no es algo así como por hacerlo, sino que se reemplaza el sacrificio ¿con qué? Con las oraciones. Pero intrínsecamente eso no fue establecido por el judaísmo tradicional. Quien enseñó eso, ¿saben quién fue? Masías Yeshua. Porque Masías Yeshua enseñó que todos los días te tienes que acercar para orar al Padre. No sé si me voy a entender con respecto a él. Miren, el judaísmo tradicional en los tiempos de Yeshua tenían el templo, tenían los sacrificios y podían celebrar todas las festividades como lo celebró Masías Yeshua. Pero Yeshua, ¿qué está enseñando? Yeshua está enseñando que Hashem, como lo dicen los profetas, Hashem ya estaba hastiado de los sacrificios porque el hombre no entregaba su corazón. ¿Y qué es lo que está enseñando Yeshua? Yeshua está enseñando que lo más importante es orar al Padre, acercarse al Padre en oración. ¿Sí? Eso lo está enseñando Yeshua. A pesar de que están los sacrificios y a pesar de que están todos los demás. Cuando Yeshua muere y resucita, el judaísmo mesiánico, el judaísmo que cree en Masías Yeshua, establece que hay que tener constante oración para acercarse al Padre. Y entonces empieza a haber esa transición en los creyentes del Masías Yeshua, que la oración es el verdadero sacrificio vivo para el Eterno. ¿Sí? Eso lo está estableciendo Masías Yeshua. Ojo, por favor, présteme un poquito de atención. Eso lo está estableciendo Masías Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 70, cuando es destruido el templo y gran parte de Jerusalén, ¿sí? Los judíos, los sabios de aquel entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no se puede desaparecer como pasó entre el primer y el segundo templo, que nos olvidamos de la Torá, nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos de esto. No puede pasar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de oraciones que van a conmemorar los sacrificios que ahora no podemos hacer en el templo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces el judaísmo tradicional hace algo que el mismo Yeshua estaba enseñando en su tiempo y que la congregación o los judíos mesiánicos creyentes en Yeshua, mal llamados cristianos, pero que es la misma palabra pero en griego romano, porque cristiano es de Cristo y Cristo significa Mesías, o sea, son mesiánicos, pero con otras palabras, ¿sí? O sea, cuando te dice cristiano, es mesiánico, ¿sí? Cuando te dice Jesucristo, está diciendo Yeshua HaMashiach, ¿sí? Si
simplemente en otro idioma. Por eso que no se pongan, no, que cristiano, no se puede creer que es el mismo término. Ahora, que tiene distinta visión es otra cosa, pero es el mismo término. A veces nos ponemos ortodoxos, no, es el mismo término. Ahora, este movimiento, que son los del camino, que son los de Yeshua, los que son los de los galileos, los netzalitas también se le dice, están enseñando que orar es la mejor forma de acercarse al Padre. Y el judaísmo tradicional también empieza a decir que las oraciones, y establecen una serie de orden de oraciones que reemplazan a los sacrificios para acercarse al Padre. ¿Sí? Miren qué bonito. Por eso es que Masías Yeshua los tiene cobijados al judaísmo tradicional. Porque el judío de verdadero corazón, porque hay algunos que repiten por repetir, como todo. Así hay mesiánicos que hacen las oraciones así como, pues bueno, tengo que hacerlo por hacerlo. Pero hay unos que lo hacen de corazón y hay judíos del judaísmo tradicional que lo hacen de corazón, como hay católicos que lo hacen con un verdadero corazón entregado. Y Yeshua no ve lo que está afuera, Yeshua ve el corazón. El Eterno ve el corazón. ¿Sí? Yo creo que estamos bien conscientes con respecto a eso. Ahora, si ve el corazón, quiere decir entonces que dentro de ese movimiento judío tradicional que hace las oraciones con un verdadero corazón entregado, Masías Yeshua les tiene la cobertura. A pesar de que lo nieguen, a pesar de que hablen lo que hablen. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a probar entonces el método de la fruta. Ahora sí vamos con el método. Para nosotros, los mesiánicos, los que creemos en Masías Yeshua, sí celebramos la festividad. No solamente la conmemoramos. ¿Por qué yo hago esta alusión o por qué yo hago esta diferencia? Porque sí, conmemoramos visto desde el judaísmo tradicional, porque no tenemos templo y no hay orden sacerdotal, como el judaísmo tradicional, todos como uno solo, conmemoramos la fiesta, mas no la podemos celebrar porque no hay ni templo, ni estamos en Jerusalén y no hay orden sacerdotal. ¿Correcto? Pero para nosotros los mesiánicos que creemos en Masías Yeshua y sabemos la importancia, el significado verdadero que implica Masías Yeshua, como uno, el sacrificio verdadero. Masías, usted lee el libro de Hebreos del capítulo 7 hasta el capítulo 11 y va a ver lo que significa Masías. Y yo me he cansado de darle las parashot que yo he podido dar. ¿Por qué es tan importante? Y porque yo siempre lo explico para que estemos claros. Porque entonces se empiezan a indagar en el internet con los rabinos cibernautas y con los rabinos YouTube y los rabinos Instagram y todos los rabinos así, y entonces empiezan a dudar de Yeshua. Y mire, déjenme decirle que eso es un espíritu tan fuerte, que eso es como un gusano que se empieza a comer su mente. Y usted lo que esté deje entrar ese gusano en su mente, le empieza a consumir en su corazón y empieza a arrebatarle a Jesús. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Y eso no es algo que lo digo yo solamente. Eso lo dice el mismo Rab Shaul desde aquellos tiempos. Cuidado, que no se dejen engañar. Y lo dice el mismo Rab Shaul. Porque ese es un espíritu que opera en las huestes celestes y que va en la parte física. Y entra en tu mente, entra en tu corazón y te empieza a generar dudas o te empiezan a generar dudas con respecto a nosotros. Pero el que conoce a Jesús, el que lo vive, no le va a pasar eso. ¿Sí?
Hay muchos que nos critican a nosotros como congregación, incluso, y a mí me ha pasado que me han criticado mucho, pero es que tú nombras a Yeshua por todo. Sí, porque Hashem estableció que no me puedo acercar al Eterno sin sangre. Y yo cada vez que digo algo en nombre de Masías Yeshua, estoy mostrando la sangre delante del Eterno para que Hashem sea santificado. Ese es mi sacrificio vivo. ¿Correcto? Por eso es tan importante los méritos de Masías Yeshua. Entonces lo tenemos como el verdadero sacrificio. Un solo sacrificio por todos. Todo lo que usted vea en la Torá que implique un sacrificio, Masías Yeshua lo representa. ¿Sí? Así que usted ya tiene el sacrificio en su vida. ¿Ok? El templo no está en pie. ¿Sí? Ahora, ¿quién habla del verdadero lugar para buscar al Eterno? ¿A dónde? ¿A dónde dice Masías eso? En la... Ajá. ¿Qué dice la samaritana? Dice que ya no habe un templo para que no Ok. La samaritana de Samaria. Samaria era la capital de quién? Israel. De Israel, de las tribus del norte. O sea, del otro Israel. Y Judá y Benjamín, las tribus del sur. La capital era Jerusalén, exactamente. Y Yeshua le está diciendo, la salvación viene de los judíos. La samaritana está diciendo, este pozo es de nuestro padre Jacob, el cual estableció que aquí nosotros podíamos adorar al Eterno, porque Jacob adoraba al Eterno desde allí, pero porque todavía no estaba Jerusalén. Él lo hacía en Betel, como lo hicieron su padre Isaac, como lo hizo su padre Abraham, que después fue establecido como Betel, y Betel después sería Jerusalén. ¿Correcto? ¿Está conmigo? Qué interesante, está buena la cosa, ¿no? Ajá. Entonces, la samaritana le está diciendo, no es aquí. Y Yeshua le dice que la salvación viene de los judíos. Pero, le dice Yeshua, miren, y esto es lo más hermoso que hay. Habrá un momento en que ni en este lugar, ni en Jerusalén, sino que en todo lugar habrán adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, y eso es una palabra profética grande que habla sobre la misma diáspora del judaísmo tradicional. Porque el judaísmo tradicional, si hay algo que ha luchado, es que se han tenido que esparcir por todo el mundo por distintas circunstancias, pero han tratado de conservar su judaísmo, su tradición en la diáspora. Pero no ha sido por su propia fuerza. Inconscientemente, ahí está la mano del Mashiach escondida. ¿Para qué? Porque en todo lugar tiene que haber presencia del judaísmo tradicional para